Hola a todos, a la cátedra de Base de Datos 2. El objetivo del video de hoy es dar una introducción a la teoría del diseño relacional y en particular la teoría de las dependencias funcionales. Casi es un sinónimo cuando se habla de teoría del diseño relacional, está implicado necesariamente que se está hablando de la teoría de las dependencias funcionales. Recuerden que el modelo relacional se sustenta en dos teorías matemáticas, una la teoría de conjuntos y la otra la teoría de predicados de primer orden, y que ambas son equivalentes. Ahora, la teoría de las dependencias funcionales es una tercera teoría que sirve para realizar el diseño de una base de datos relacional. Entonces, es por este motivo que el fuerte fundamento matemático que tiene el modelo relacional, más esta teoría que ayuda para el diseño relacional, es el motivo por el cual después de 40 años el modelo relacional se sigue utilizando en el desarrollo de software. Muy pocos modelos en informática tienen tanto sustento teórico atrás como el modelo relacional. Bueno, entonces vamos a la bibliografía con la que ustedes pueden ampliar lo que se ven en estas láminas y a los ejercicios que vamos a ver hacia el final del video. Es en el Database System de segunda edición de García Molina, Ullman y Widom, capítulo 3. Y el aprendizaje que debe ser esperado de ustedes es que a partir de un conjunto de dependencias funcionales descubran nuevas restricciones que estaban implícitas pero no explícitas en el conjunto de dependencias funcionales original. Y el segundo aprendizaje que tiene que tener es descubrir las claves candidatas de un esquema relacional. Bueno, el objetivo de la normalización. El principal es eliminar las anomalías de altas, bajas y modificaciones, que les decimos ABM. Ejemplos de anomalías de altas es, por ejemplo, dar de alta a una tupla en una base de datos o en una tabla y sin querer se incorpora una inconsistencia en la base de datos. Por ejemplo, dar de alta a un código de cliente y sin querer se le da a ese mismo código de cliente un distinto nombre o una distinta dirección. Y ahí incorporamos inconsistencias a nuestra base de datos. Y las anomalías de baja es cuando damos de baja a una tupla, estamos haciendo al mismo tiempo, sin querer, dar de baja a otro tipo de información. Por ejemplo, si damos de baja una factura, si el diseño está mal hecho, puede suceder que estemos dando de baja al mismo tiempo a un cliente y pues perdamos todos los registros, los datos sobre ese cliente. Y las anomalías de modificaciones es una combinación de las otras dos. Recuerden que una modificación no deja de ser una baja seguida de una alta. El segundo objetivo es eliminar las redundancias no controladas. Esto es porque en el modelo relacional hay redundancias. De hecho, las claves foráneas son columnas que están duplicadas en distintas tablas o en la misma tabla. Entonces, hay que reconocer que hay una redundancia controlada que no es mala. Pero si el diseño está mal hecho, hay una redundancia no controlada y es eso lo que tenemos que eliminar. Por último, tenemos lograr un diseño sin pérdida de información. Esto lo vamos a ver en detalle más adelante, pero en principio con pérdida de información no quiere decir que se perdieron datos, todo lo contrario. Todo lo contrario, se incorporaron nuevos datos que vendrían a ser datos espurios y se mezclaron con los datos verdaderos y por lo tanto ahí se perdió información al mezclar datos no verdaderos con los datos verdaderos. Este tercer ítem lo vamos a ver más adelante. Seguimos.
vamos a ver consideraciones. En la etapa de diseño no estamos interesados en hacer concesiones por razones de un futuro rendimiento. Es decir, que tenemos que hacer el mejor diseño y dejar los detalles de un mejor funcionamiento para una etapa posterior. Y el segundo ítem, deseamos un diseño independiente del hardware. Más, podríamos decir que podemos suponer que tenemos un hardware infinito y en el diseño ser totalmente independiente del hardware. También podríamos decir que el diseño es independiente del software. ¿Por qué? Porque es independiente de los programas de aplicaciones, debe ser independiente del sistema operativo y solamente depende del motor de la base de datos, que en este caso tiene que ser relacional. O sea, si tenemos ese detalle que depende del DBMS, del sistema de gestión de base de datos relacional, todo el demás software tiene que ser independiente a todo el demás software. Bueno, vamos a ver más consideraciones. El diseño debe ser robusto, esto quiere decir que tiene que estar preparado para los cambios. El año pasado vimos cuando hicimos el pasaje del modelo entidad interrelación al modelo relacional, en particular cuando pasábamos las jerarquías, vimos que había dos diseños posibles y nosotros siempre elegíamos el diseño más robusto, es decir, el diseño que está más preparado para futuros cambios. Luego tenemos independiente de las futuras aplicaciones, se lo había dicho anteriormente, tiene que ser el diseño independiente del software, de las aplicaciones que van a usar los usuarios. Y por último, también independiente de los usuarios. O sea, los tres conceptos hacen a la independencia de los datos, ¿no? Independencia del hardware, independencia de los usuarios, independencia del software, salvo la excepción que dije que el DBMS tiene que ser relacional. Bueno, empezamos con la teoría de las dependencias funcionales y la definición 1 es la más importante porque es la que nos define qué significa una dependencia funcional. Una dependencia es una sentencia que se expresa de la siguiente forma. Aquí lo tienen, se expresa X flechita Y y se lee X implica Y o Y depende de X, donde X e Y son conjuntos de atributos de un esquema de relación dado. En general puede ser un solo atributo, pero también X o Y pueden ser conjuntos. En la práctica se da mucho que sean dos o tres atributos. Bueno, se suele llamar X como determinante y a Y como determinado. También no lo dice acá, pero les aclaro. El determinante muchas veces le decimos el lado izquierdo de la dependencia y al determinado le decimos el lado derecho de la dependencia. Bueno, entonces ahora vamos a la definición. Supongamos que R chiquita, es una relación con esquema R y X e Y pertenecen al esquema R. Y la dependencia funcional X me determina Y se cumple en la relación R. Entonces, quiere decir que para todo par de tuplas T1 y T2 pertenecientes a la relación R, se cumple que si la tupla T1 en los atributos o en las columnas de X, estoy en esta última línea que es la que condensa todo. Si la tupla 1 de X es igual a la tupla 2 en las mismas columnas X, entonces la tupla 1 en los atributos de Y tiene que ser igual a la tupla 2 en los atributos de Y. Esto lo vamos a ver en algunos ejemplos, pero es como si de un lado en las columnas X tenemos el código de cliente, eso implica que en las columnas donde está el nombre del cliente tiene que ser siempre el mismo, no pueden ser distintos. Vamos a ver algunos ejemplos de dependencias funcionales. Por ejemplo, el número del documento
nacional de identidad implica un nombre. Otro ejemplo, el quit implica también un nombre. El tercer ejemplo, nombre de aeropuerto implica a un nombre de país. Y el último ejemplo, el número de factura junto con el código del artículo implica una cantidad, sería la cantidad solicitada de ese artículo. Observen que en el último ejemplo tenemos dos atributos del lado determinante. Seguimos con la teoría de las dependencias funcionales, vamos a ver la definición 2. Llamamos clausura de un conjunto X al conjunto de todos los atributos deducibles a partir de X. Al conjunto clausura de X lo llamamos X, X más. Y una propiedad importante es esta última. X determina Y si solo si Y pertenece a la clausura de X. Nosotros seguidamente, en unas láminas más, les voy a dar un algoritmo para calcular la clausura de X. Un ejemplo, tenemos que el código de artículo me determina el precio. Otro ejemplo, que el número de factura junto con el código de artículo me determina la cantidad. Son los mismos ejemplos que di hace un ratito. Entonces ahora voy a calcular la clausura de estos dos atributos. La clausura del número de factura junto con el código de artículo, ¿cuál será? Bueno, va a ser todos los atributos que se pueden deducir a partir de estos dos. En particular, van a ser estos dos, que aquí los tengo escritos, más la cantidad y el precio. La cantidad, porque directamente estos dos me lo determinan la cantidad, y al tener el código de artículo me determina el precio. Entonces aquí observen que tenemos a los cuatro atributos juntos. Vamos a seguir. Vamos a ver la definición 3. Análogamente definimos el conjunto clausura de un conjunto de dependencias funcionales como el conjunto formado por todas las dependencias funcionales implicadas a partir de F. Al conjunto clausura de F lo llamamos F+. Y la definición 4. F mínimo es el conjunto minimal de F, es decir, que no tiene redundancias, y lo expresamos como Fmin. Y una propiedad que nos dice que tanto F como Fmin son equivalentes. Vamos a notar en general que en F hay más dependencias funcionales que en un Fmin, pero ¿qué sucede? Esas dependencias que están de más en realidad son redundantes. A nosotros nos interesa trabajar siempre con un Fmin porque es más chico, mucho más chico, y no hay redundancias. Ahora vamos, para el cálculo de F+, se realiza aplicando los axiomas de Armstrong. Entonces ahora lo que vamos a ver son los axiomas de Armstrong. Y empezamos. Aumentatividad. Si X determina Y, entonces X' determina Y. Y esto se cumple para todo X' que sea un superconjunto de X. Es decir, lo podemos leer esto de la siguiente forma. X determina Y, entonces cualquier superconjunto de X va a seguir determinando Y. Algo muy parecido o simétrico es la proyectividad. Y nos dice que si X determina Y, entonces X determina a cualquier subconjunto de Y. Para todo Y', que sea un subconjunto de Y. Entonces, repito, X determina Y, entonces X determina a cualquier subconjunto de Y. La reflexividad es el caso trivial. Todo atributo se determina a sí mismo. Para todo X, X determina X. Seguimos con la aditividad. Si X determina Y y si B determina a W, entonces la unión de X con B va a determinar a la unión de los atributos de Y con W. Y el último caso es el más fácil, es la transitividad. Si X determina a Y y si Y determina Z, entonces por transitividad X determina Z.
Entonces, repito, con estos axiomas de Armstrong vamos a poder demostrar o encontrar las clausuras de los atributos. Estos axiomas se demuestran simplemente aplicando la definición de dependencia funcional y en general se demuestran que son verdaderos suponiendo lo contrario, que no se cumpla algún axioma, entonces llegamos a contradecir la definición de dependencia funcional. Vamos a ver unos ejemplos. A determina B, entonces AW determina B. Esto es por el axioma de aumentatividad. O sea, si A determina B, cualquier cosa que le agregue al conjunto A o al atributo A me va a seguir determinando B. El segundo ejemplo, A determina a B y W. Entonces, A determina a B. Esto es por proyectividad. El tercero es el caso trivial. A determina A por reflexividad. El cuarto ejemplo es A determina B y B determina Z. Entonces A determina Z. Esto es por transitividad. Y lo último, no le den importancia, es una basura que me quedó de copiar de la otra lámina. Seguimos. Con lo anterior podemos dar una definición formal a las claves candidatas del modelo relacional. O sea, observen que lo que vamos a hacer ahora es muy fuerte porque antiguamente habíamos definido las claves candidatas, la clave primaria en forma empírica. En cambio ahora las vamos a definir con un fundamento matemático formal atrás. Entonces las vamos a definir así. Primero vamos a ver esta notación que se usa mucho, R se lee así esto, la relación R que pertenece al esquema R mayúscula y el conjunto F de dependencias funcionales asociados. R es una instancia de una relación con esquema R y el conjunto F de dependencias funcionales asociados. Entonces, a entender bien esta notación. Bueno, y ahora viene la definición. Decimos que X es una clave candidata de la relación R si X es un subconjunto del esquema de relación. Y que X, la clave candidata, determina a todo el esquema de relación. Y X cumple con la propiedad de minimalidad. La propiedad de minimalidad, que la vimos en base de datos 1, significa que no hay redundancia en X, en particular que no hay un subconjunto propio de X que tenga la misma propiedad de que X determina todo el esquema. O sea, en X no tiene que haber atributos redundantes. Vamos a seguir. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido y vamos a ir a la guía de trabajos prácticos. La guía de trabajos prácticos la tengo abierta aquí y la voy a agrandar un poquito. Con lo que dimos recién podemos hacer el problema 1 completo y en general todos los demás ejercicios, pero la primer parte solamente. Entonces vamos a agarrar, para ejemplificar acá, el problema 1, vamos a resolver uno o dos ejercicios y luego vamos a agarrar el problema 2 y del problema 2 a esta altura podemos resolver el punto A, que es averiguar las claves candidatas, y el punto B. Bueno, para hacer ese ejemplo, antes de irme a la pizarra, voy a anotar el ejercicio A. El ejercicio A es BC determina a AD. Entonces, ahora sí, me voy a la pizarra y voy a empezar a escribir. Habíamos dicho que BC determina a AD. Por las dudas me fijo que sea el ejercicio. BC determina a AD. Perfecto. ¿Y qué me pide? Me da el conjunto F, lo tienen aquí escrito. Lo paso el mouse. Ahí la manito, ahí la ven. Y
tienen que decir si esta dependencia, la que escribí en la pizarra, pertenece al esquema R. Entonces repito, el problema 1 dice, me dan un esquema, me dan un conjunto F y unas cuantas dependencias funcionales. Para cada de estas dependencias tengo que decir si verdaderamente pertenecen a F o no pertenecen a F. Entonces vamos a demostrar eso, si pertenece o no pertenece ahora. En primer lugar, esto yo lo dividiría, vamos a poner un sí solo sí, sí solo sí, B, C, lo divido en dos el problema. BC me determina a A por un lado y por el otro BC me determina a D. Entonces sí, solo sí, estas dos cosas. Y esto, para cada uno de estos, vamos a poner acá que esto se cumple si solo si, lo sigo acá, si solo si el conjunto clausura de A pertenece, no, perdón, el conjunto clausura, voy a borrar esto. Esto es, si solo si el atributo A pertenece, ahora sí, al conjunto clausura de BC. Es decir, entonces, estábamos acá arriba. B determina A, si solo si A pertenece al conjunto clausura de BC. Y análogamente con lo otro. Recuerden que esta es la propiedad muy importante que vimos en las láminas. Acá va a ser verdadero si D pertenece al conjunto clausura de BC. Entonces, ya bueno, ahora les voy a dar una forma, ustedes lo van a pasar a un pseudocódigo de alto nivel, les voy a dar un algoritmo para calcular la clausura de un conjunto de atributos. Entonces, fíjense que siempre en la clausura de un conjunto de atributos, seguro que van a estar los atributos de los cuales quiero calcular la clausura. En este caso puse BC. Y ahora, ¿qué otros atributos hay? Entonces vuelvo al ejercicio, me fijo en las dependencias funcionales que están acá y voy recorriendo secuencialmente de la primera a la última y me fijo si puedo incorporar algún atributo. Entonces, observen que acá tengo BC. Agarro la primera dependencia funcional y no puedo hacer absolutamente nada porque A no lo tengo ahí. Agarro la segunda, con CD me determina E, me pasa lo mismo, no puedo hacer nada. La tercera, lo mismo, A no está en el conjunto, así que no puedo hacer nada. Viene D, me da B, no puedo hacer nada. Y acá sí, agarro esta dependencia funcional que dice BC me determina A y yo acá tengo a BC. Entonces, si BC me determina A, lo que voy a hacer acá es escribir la. Luego seguimos el algoritmo, recuerden que este algoritmo lo pasan ustedes en el pseudocódigo y empiezo de vuelta desde la otra pasada por las dependencias funcionales. Y así hasta que no haya que hacer, hasta que haga una pasada completa y no se produzca ningún cambio. Entonces ahora tengo AB me da D y AB lo tengo. ¿Ven? AB. Entonces si AB me da D, le voy a agregar D. Y acá ya se termina el algoritmo, porque acá obtuve A, que era lo que quería demostrar, que BC me determina A, acá ya lo demostré. Y acá tengo a D, que era el otro que quería demostrar. Acá lo tengo. Entonces, acabo de demostrar que en la clausura de BC, que verdaderamente que A pertenece a BC. Y también demostré que D pertenece a BC. Por lo tanto, acá vamos a poner verdadero y acá lo mismo, verdadero.
y con eso demostramos que, observen que no terminé de sacar la clausura, no me interesa, no es parte del ejercicio, simplemente demostré que A y D pertenecen a la clausura. Entonces, en definitiva, acabamos de demostrar que esta dependencia funcional es verdadera y que pertenece al conjunto F que se muestra acá en el ejercicio 1. Y vamos a seguir con el ejercicio 2. El ejercicio 2 es un clásico del libro de Ullmann de las primeras ediciones de hace muchos años. Y observen, cada letra es un atributo, pero me dice, por ejemplo, B es el agente de bolsa, la O es la oficina. Lo interesante de la teoría de la dependencia funcional es que me puedo independizar del nombre y siempre trabajar en forma abstracta, que el resultado va a ser el mismo. Entonces, voy a escribir el enunciado: C me da D, I me da B, y S me da Q, y B me da O. Entonces me voy a la pizarra y lo voy a anotar. S me determina a D, y me da B, y S me da Q. Voy a hablar algo de la notación porque estoy haciendo una simplificación. Observen que el determinante es un conjunto de atributos, o sea, para este caso podríamos escribir bien la llave porque se trata de un conjunto, y coma S porque hay dos elementos en ese conjunto y se los separamos por coma, y que esto determina a otro conjunto de atributos que en este caso está formado por uno solo y es Q. O sea, esto bien escrito sería de esta forma, pero en general, por simplicidad, se hace un abuso de la notación y no ponemos ni las llaves ni las comas, y la notación que se usa es como la que les escribí aquí. Entonces, hecha esa aclaración, voy a borrar esto y vamos a seguir con el ejercicio. Me voy a fijar en el enunciado si me olvidé de algo. Tengo C me da D, I B, y SQ, BO. Me estoy fijando acá que sea lo que escribí. Está bien escrito, entonces vamos a hacer el punto A, que me piden averiguar una clave candidata. En principio, para calcular las claves candidatas podemos usar heurísticas. O sea, tajos. En particular, yo observo que del lado determinado no están todos los atributos. Si, por ejemplo, I no pertenece acá, entonces, ¿qué quiere decir eso? Si I no es determinado por ningún atributo, quiere decir que va a ser parte de la clave, de todas las claves. Y lo mismo no está S. Así que, viendo eso, fácilmente sé que en cualquier clave candidata va a tener que tener IS como mínimo. Entonces voy a empezar desde acá y voy a ver si esto es clave. Entonces aplicamos el algoritmo, que ya lo hicimos varias veces, y ahora vemos, paso por la primera, S me da D, entonces S está, por lo tanto pongo D. Sigo. I me da B, y lo tengo acá, por lo tanto sí puedo poner B. Y S me da Q, y S lo tengo acá, por lo tanto puedo poner Q. Y B me da O, B lo tengo, así que también puede ir O. Y entonces observen que tengo los 6 atributos, y con lo cual acabo de demostrar, por lo tanto, y S es clave candidata. Observen que esta era la definición de clave candidata formal que les dije, un conjunto de atributos que me determina a todo el esquema. Bueno, ¿habrá otra más? Y no hay otra más, porque de existir otra más, IS tiene que pertenecer a todas las claves candidatas. Entonces, debe pertenecer a todas las claves candidatas. Y como IS ya es clave candidata, cualquier atributo que le incorpore a IS
dejaría de ser clave candidata para convertirse en una superclave. Entonces, con eso damos por finalizado esto. Bueno, eh, bueno, con esto entonces más, con esta segunda parte demostré también el punto B, que averiguar si había otras. Bueno, acabo de demostrar que no puede haber otra. Bueno, con eso finalizamos el ejemplo. Vamos a ver qué queda. Eh, y bueno, con esto terminamos. Una sola cosa, consultas por el foro del campus. Recuerden que ahí ustedes pueden poner las dudas y otros compañeros responden y o ponen una solución y otros compañeros le van a decir si lo es correcto o no es correcto, cómo mejorarlo o no. Y todo eso queda registrado y influye en la nota final del alumno. También ahí dice por el chat, si quieren consultas en tiempo real, tienen que ir al chat en el horario correspondiente, que para nosotros son los días lunes a las 6 de la tarde. Así que con eso nada más, finalizamos esta parte. Tengan en cuenta que no está toda la clase de teoría del diseño relacional, pero con esto hemos cumplido la primera clase, una tercera parte aproximadamente. Bueno, nada más, hasta la próxima.